¿Cómo se puede salvar una tierra que está literalmente al borde de la muerte? A veces la respuesta no es una guerra ni una gran hazaña, sino un ritual. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia sagrada, en el Pataquín, de Irete Zuca. Es una narración que nos va a enseñar paso a paso el poder inmenso que se esconde en el proceso de una consagración. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es simple pero potente. ¿Cómo fue que se salvó toda una tierra que ya estaba a punto de colapsar? Y la respuesta no tiene que ver con una sola persona, sino con un proceso. Un ritual sagrado que, de verdad, lo cambió absolutamente todo. Bueno, pues nuestra historia arranca en la tierra de Bebeliyá. Imagínense un lugar al lado de un río enorme, un río lleno de secretos. Pero este lugar tenía un problema. A pesar de todo su poder, ese río nunca había sido consagrado a la Osha, o sea, a la práctica religiosa de los orishas. Y esa, como vamos a ver, era la mismísima raíz de un problema gravísimo. La gente que vivía ahí, los Iboro, vivían como bajo una sombra constante. Padecían unas enfermedades terribles, y la aflicción era, pues, parte de su día a día. Era como una plaga que nadie tenía idea de cómo detener. Y no era solo la enfermedad. Parecía que la tierra misma los castigaba. Había muchísimas dificultades, trabajos agotadores. La miseria era lo normal, en un lugar que, viéndolo bien, había perdido completamente el rumbo. Y aquí es donde está la clave de todo. Cuando la deidad Odua visitó esta tierra, se dio cuenta de algo que iba más allá de la enfermedad y la miseria. Comprendió el problema de fondo. Los Iboro simplemente no eran creyentes. Su verdadera plaga no estaba en el cuerpo, estaba en su falta de fe. Ante este panorama tan desolador, los orishas decidieron intervenir. Pusieron en marcha un plan divino que no buscaba solo ayudar, sino sobre todo enseñar. El objetivo era súper claro. Había que salvar a los Iboros, y la forma de hacerlo era mostrándoles el camino y el proceso de la Osha. Esta misión, claro, involucró a figuras de mucho peso. Odua fue quien observó el problema. Orunmila, el gran adivino, dio el diagnóstico y la cura. Tenían que consagrarse en la Osha. Shango fue el encargado de llevar el mensaje y poner manos a la obra. Y Oya proveyó una vasija que sería esencial para el ritual que estaba por venir. El viaje de Shango, para llevar a cabo el plan, no fue para nada silencioso. Él iba cantando este suyere, este canto sagrado. Cada palabra era un anuncio, una promesa de que la ceremonia de Osha, o sea, la salvación, ya estaba en camino. A pesar de todo, la gente todavía dudaba. Pero entonces vieron algo que les heló la sangre, una aparición que era literalmente la personificación de la muerte. Odua fue muy directo. O hacen Osha o esa visión que tuvieron va a acabar con todos. Ahí sí, la urgencia se volvió innegable. Y ahora sí, llegamos al corazón de este análisis, al cómo se hace. Vamos a desglosar los pasos exactos de este ritual en el río, porque es justo en el aprendizaje de estos procesos de consagración donde está el verdadero poder de esta historia. Este proceso se dividió en 4 fases, bien claras y distintas, ahí junto al gran río. Cada uno de estos pasos era fundamental para que la ceremonia funcionara. A ver, veámoslos uno por uno. El primer paso del proceso fue un acto de fe de todo el pueblo. La gente, ya convencida, se fue caminando hacia el río. Pero no iban en silencio, no. Iban entonando juntos este suyere, que era como una plegaria en movimiento, la prueba de que su convicción ahora era real. Una vez en el río, empezó el segundo paso, la purificación. La persona a consagrar fue sumergida en el agua. Se le bañó de pies a cabeza, pero el ritual exigía poner una atención muy especial en la cabeza, en el orí, mientras se cantaba este suyere para limpiar tanto el cuerpo como el espíritu. El tercer paso es fascinante de verdad. Se le pidió a la persona que tomara una piedra, una otá, del fondo del río y la metiera junto con agua de ese mismo río dentro de la tinaja que Oya les había dado. Estaban literalmente capturando el secreto y la esencia del río dentro de una vasija sagrada. Y por último, el cuarto paso, el que selló la consagración, se tomó una guiña pequeña, una etu,
como ofrenda para la piedra sagrada. Mientras se recitaba esta frase, una sola gota de su sangre cayó dentro de la tinaja. Con ese acto, el poder del río quedó sellado para siempre dentro de la vasija. Una vez que se completó el ritual, la transformación fue, ¡wow!, inmediata. El efecto de haber seguido este proceso de consagración al pie de la letra fue profundísimo y cambió no solo a la gente, sino a la mismísima tierra. El cambio fue radical, de verdad. Donde antes había enfermedad, ahora había salud. Donde reinaban las penurias, llegó la salvación. Y lo más importante de todo, donde había incredulidad, nació una fe inquebrantable en la Osha. La tierra se sanó en el preciso momento en que su gente sanó su espíritu. Pero el proceso no terminó ahí. El día de Ita, que es el día de la adivinación, apareció el Eguá hablando a través de uno de los iboros. Y su mensaje fue clarísimo. La consagración de Osha era el primer paso. El que seguía era buscar la sabiduría de Ifa. El camino espiritual quedó trazado. Entonces, ¿qué nos deja toda esta historia? El legado de Bebeli va mucho más allá de un simple milagro. Es una enseñanza fundamental sobre la importancia de seguir un proceso sagrado. El punto crucial es este. El río siempre tuvo el poder, siempre guardó los secretos, pero fue solo a través de un procedimiento sagrado y muy específico, una consagración que se aprendió y se ejecutó correctamente, que todo ese poder se pudo canalizar para transformar una tierra y salvar a su gente. Y todo esto nos deja con una pregunta final. La historia de Ire Tezuka nos enseña que seguir un proceso con intención y con fe puede desatar un poder transformador increíble. Nos muestra cómo el ritual correcto canalizó la energía de un río para salvar a todo un pueblo. La pregunta entonces es, ¿qué poder reside en los rituales que forman parte de nuestras propias vidas? Gracias por haber explorado esta historia con nosotros.